Muy buenos días, que Dios me los bendiga de una forma muy especial. Queremos en este momento seguir ingresando a vuestros hogares con la meditación de la palabra de Dios en los discipulados, ¿verdad? Que estamos distribuyendo en nuestra iglesia de Chulucanas, de Chiclayo y de todas las misiones del campo, en nuestra iglesia Rey de Reyes. ¿Verdad? Y hoy queremos meditar un poquito en este manual que está sacado de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Un tema titulado El propósito de la oración, ¿verdad? El propósito de la oración. Así que para ello vamos a dar lectura aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39 al 42. Dice de esta manera: yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entres en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Y nos hacemos una pregunta bajo el tema que hemos mencionado al inicio. ¿Cuál, dice aquí este manual, cuál es el propósito de la oración? El propósito, podríamos decir, el objetivo de una oración, porque no hay que olvidarnos que oración significa el teléfono con Dios, ¿no? Tú coges un teléfono para comunicarte con tus seres queridos. La oración es como un teléfono, como un celular, en el cual tú al orar te comunicas directamente con tu Creador, con Dios Padre. Te comunicas con Dios Hijo y te comunicas con Dios Espíritu Santo. Así que el propósito de la oración es el objetivo por el cual oramos y por el cual nos acercamos a Dios. El Señor nos manda a orar como Él oró, ¿verdad? Y Él clamó. Aquí en este contexto estamos hablando de la oración que nuestro Señor Jesucristo realizó de una forma tan especial en el Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser apresado y antes de ser crucificado. Él, imagínate en ese contexto, ¿no? En ese contexto se desarrolló este versículo. Él estaba ahí en el monte Getsemaní, se acercaban los soldados que lo iban a apresar, se acercaba Judas Iscariote, que lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Tenía que dejar a sus discípulos fieles como ovejas sin pastor, en sus miedos, inseguridades, persecuciones. Tenía que enfrentar el gran dolor, ¿verdad?, de ser crucificado. Tuvo que enfrentar el castigo, los azotes, dice la palabra, los escupitajos, los golpes, las blasfemias que Él soportó por amor a nosotros. En ese contexto Él hizo esta oración. En ese contexto nuestro Señor Jesucristo clamó y oró y nos dejó, podemos decir, unas directivas en la oración, las cuales debemos observar y practicar. Pero ahí es donde el Señor estaba orando. Y Él justamente, ¿no?, lo que Él hizo en ese momento difícil, en ese momento de prueba, fue orar. Orar al Padre para que lo fortaleciera y le diera paz en su corazón al cumplir esa gran comisión que era salvar a todos los que son suyos, salvar a todos sus hijos. Y ahí clamó y dijo el Señor: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se da cuenta? Mira, imagínate, la oración que nuestro Señor Jesucristo, Él no trató de
obligar a Dios. No fue una oración obligada. Si fuera posible, porque no olvidarnos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. En esa condición humana, Jesús clamó para enseñarnos de que a Dios siempre debemos orar con mucho amor y respeto y no tratarlo de obligarlo a hacer las cosas, porque Dios no está obligado a hacer las cosas como uno quiere, sino según la voluntad suprema de Él. Jesús, imagínate, nos enseñó a orar en ese propósito para lo cual se ora. Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Imagínate, qué hermosa oración. No era una oración que trataba de obligar a Dios a hacer unas cosas, sino con mucho respeto, solicitando el amor de Dios, solicitando la misericordia de Dios. Si fuera posible, Señor, pasa de mí esta copa. Por lo tanto, el propósito de la oración, hermano, no es tratar de manipular a Dios, sino de tratar de orar según su voluntad. Orar, decirle: Señor, Padre, permite que tu misericordia se exprese en este momento de dificultad. Y ese es el propósito de la oración, es tener un diálogo íntimo con Dios y tratar de hablar con Él desde una perspectiva de humildad y no tratar de ser como Dios o tratar de decir esto va a pasar. Porque Dios toma la decisión al final, hermano. Quien toma la decisión en una respuesta es Dios. Nosotros somos seres humanos, somos mortales. Somos seres humanos que no podemos hacer muchas cosas. No podemos ser Dios. Pero sí le servimos a un Dios poderoso que nos dice: clama a mí, que yo te responderé. Toca la puerta y se te abrirá. Pídeme y recibirás. O sea, Dios ama que le pidamos, pero con mucho respeto, con mucho amor. Porque el propósito de la oración no es obligar a Dios, sino es apelar a su amor, a su misericordia inmerecida para nuestras vidas. Imagínate qué maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa condición humana de sufrimiento, de aflicción: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa debe ser la oración, esa debe ser la forma en la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dice que cuando vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Entonces el primer punto en el propósito de la oración es que la oración no obliga a Dios, sino que solicita su misericordia, su favor divino. Y número 2, que la oración nos da fortaleza a nuestra vida espiritual. Jesús le dijo: la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Quiere decir que el segundo propósito del por cual tú y yo oramos y cogemos el teléfono con Dios es porque necesitamos ser fortalecidos, hermano. Sinceramente, este mundo, mire esto que está pasando en este momento de esta pandemia, necesitamos ser fortalecidos. Si tú estás tal vez decaído o estás afligido, ora al Señor, clama a Dios, pídele que Dios te fortalezca. Jesucristo le dijo a Pedro y a sus discípulos que lo acompañaban: no han podido orar conmigo una hora. Oren porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Se da cuenta? Dice: y para que no entren en tentación. Así que, hermanos, si tal vez te encuentras débil, te encuentras tal vez aún desanimado, ora, clama, pídele al Señor con fe que Dios va a obrar bendición en tu vida, va a obrar cosas especiales. Jesús mismo oró, Jesús mismo sacó un tiempo para orar, porque Jesús sabía que en esa condición humana que él estaba, era tan y tan importante orar y hablar con su Padre Celestial, que él lo practicó. Jesús lo practicó, y no solamente lo practicó, lo enseñó a sus discípulos y lo enseñó al mundo de ese tiempo. Y hasta ahora
su palabra escrita nos recuerda de esa grande bendición. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. El tercer punto, ¿no? La oración, ¿verdad? Cumple la voluntad de Dios. Quiere decir que hay una voluntad suprema, hay cosas que no comprendemos, hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos, pero Dios las conoce, Dios las sabe todas las cosas que van a llegar a nuestra vida, Él las conoce. Y debemos orar: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, permite, dame fortaleza en este tiempo difícil, que se haga tu voluntad, hermano. A veces Dios cambia su voluntad de destrucción por bendición. Como por ejemplo el Nínive, usted recuerda, el Nínive dice que oró y Dios cambió el juicio por perdón, por segunda oportunidad. ¿Se da cuenta? Así que nos corresponde orar. El propósito de la oración, como punto número 3, es que la oración cumple la voluntad de Dios en la tierra. Jesucristo mismo lo enseñó y le dijo al Padre: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y así se cumplió la voluntad de Dios. Fue tan difícil el dolor de Jesucristo, la crucifixión, el odio, el desprecio. Se cumplió una voluntad porque Él estaba ahí como un cordero sufriente, pagando el precio de los pecados pasados, presentes y futuros, de los que Él iba a salvar por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Así que se cumplió un propósito. Dios dice en la Biblia que envió su ángel, lo fortaleció en esa condición humana al Señor. Y ese es el propósito. Así que el Señor nos anima a que sigamos orando, sigamos clamando al Señor. Jesucristo dice que sudaba sangre. Y según hablan, ¿verdad?, los médicos, estaba viendo un documental en el YouTube, los médicos dicen que una persona cuando suda sangre es porque está en estrés extremo y angustia extrema. Imagínate, el Señor estaba en Getsemaní en una angustia tan suprema, tan fuerte, que sudaba, dice, sangre por sus poros. Imagínate, porque Él estaba ahí cargando prácticamente el peso del pecado de todo el mundo. En ese momento estaba siendo el cordero sufriente, como lo profetizó Isaías capítulo 55, ese cordero que fue inmolado, ese cordero que se le impregnó nuestras enfermedades y nuestros pecados, su carne fue molida por nuestros pecados. Esa fue la ofrenda que agradó a Dios para perdonarnos y para traernos tiempos de bendición y tiempos de gracia. Por eso que en ese momento tan difícil la oración cobró un propósito tan importante, que era el propósito, ¿verdad?, de acercarnos a Dios con respeto, sin obligarlo, que también fue el propósito de fortalecernos y el propósito también de que se cumplió la voluntad de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que el Señor tiene esta enseñanza. Te animo a seguir estudiando este material bíblico, que son de las Sagradas Escrituras, sacados de ahí. En el nombre de Jesús te animo, ¿verdad? Este material también está escrito en una confesión de fe que nos dejó nuestro pastor Víctor Vázquez, la cual tratamos siempre de predicar y enseñar, que está basada en las Sagradas Escrituras. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, si en este momento tal vez estás pasando una dificultad, yo te animo a que ores, te animo a que busques el rostro del Señor, porque Dios nos manda a orar. Orar es un mandato de Dios, no es opcional. No es que yo si quiero oro, no. Cada vez que estemos pasando dificultades, y aun cuando no estemos pasando dificultades, aun cuando las cosas estén bien, también estamos llamados a orar todos los días en lo que nosotros como cristianos llamamos los devocionales diarios. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, la oración
llega, es una conexión directa con el Padre. Imagínate que Jesús ya abrió ese velo. Antiguamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, las personas necesitaban un sacerdote para que ellos pudieran ser perdonados y absueltos por Dios. Antiguamente, usted lee, los levitas eran los llamados por Dios para que ellos ministraran en el templo de Dios, en el arca del pacto de Moisés, y ahí el pueblo recibía perdón de pecados cuando traía un corderito, un sacrificio, y los sacerdotes tenían esa labor. Ya después en el nuevo pacto, solamente por medio de la oración, hermano, y el arrepentimiento, tú puedes acercarte a Cristo. Hebreos capítulo 6 dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar oportuno socorro. Quiere decir que ahora, con el sacrificio de Cristo, ya tú y yo lo que necesitamos no es alguien que sea un intermediario. Ya directamente tú y yo podemos ir a Cristo. Ya no necesitamos intermediarios. Jesús dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Quiere decir que cuando tú y yo oramos, nos acercamos a Dios, estamos hablando directamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Te animo a orar en ese momento difícil. Ora, clama al Señor, entrégale tus cargas al Señor. Y el Señor mismo en Getsemaní nos enseñó a cómo debemos acercarnos al Padre y cómo debemos orar. Así que el propósito de la oración es pedir misericordia a Dios. El propósito es fortalecernos en la fe. El propósito es que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y decirle, Señor, ayúdame, Señor, tú eres un Dios bueno, de misericordia. Padre bendito, ábreme puertas en medio de estas dificultades. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta práctica tan maravillosa que es el orar, el sumergir nuestro espíritu. Señor amado, como quien se sumerge uno en el agua, nos sumergimos en tu presencia. Padre, gracias por esta enseñanza y bendice a mis hermanos, Señor amado, que siempre están meditando en estos videos. Señor, te pido que los bendigas y los ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.